Macho que se respeta no es emocional. Mis decisiones son siempre racionales. Bienvenidos a esta serie de episodios 220, 221 y 222 de Crece Humor, el podcast, en el cual estaremos hablando de las emociones. Estaremos hablando de las dos películas, Intensamente e Intensamente 2, Inside Out, como lo quieras llamar, y podremos hablar un poco cómo esta película nos enseñó muchísimo con relación a las emociones, de una manera caricaturesca, en donde realmente nos puso de una manera muy simple entender cómo las emociones funcionan acá y en nuestro corazón. Y el tema de estos 3 episodios es poder poner en correlación las emociones que hemos estado viendo, entendiendo cómo funcionan y cómo realmente esto puede fomentar un impacto en el mundo de nuestras ventas. Así que si quieres conocer más sobre cómo las emociones afectan nuestro mundo de las ventas y cómo las podemos gestionar para poder llevar esas ventas a nuevas alturas, quédate y crece. Y así es, bienvenidos al episodio 219 de Crece Humor, el podcast, en el cual empezaremos a hablar con relación al contexto de las emociones. Estas películas de Intensamente, Intensamente 2, unas películas que en su momento fueron muy famosas, pero cuando sale la 2 se volvió como súper más famosa. Tuvo expectativas gigantescas. Pixar logra recuperar realmente muchísimo de lo que venía perdiendo y la verdad que fue como ¡woo! Interesantísimo lo que pasó en el contexto de estas películas. Pero sobre todo lo más interesante fue que aprendiendo en mi coaching con mi queridísima amiga Julieta, que espero que pronto la podamos tener aquí también en el escenario, comenzamos a hablar mucho del contexto de estas emociones y cómo ella nos explicaba que las películas tienen estudios de personas detrás basadas en metodologías realmente científicamente comprobadas con el uso de las emociones, y por eso es que las emociones son tan apegadas a los comportamientos que podemos ver en la película, y que nosotros queríamos traer también estos 3 episodios de Inside Out, episodios de Intensamente, que nos permitan ir identificando cómo las emociones realmente marcan una gran diferencia en nuestra gestión comercial. Vamos a hablar de 10 emociones, dentro de las cuales podremos hablar de alegría, tristeza, temor, furia, desagrado, ansiedad, la famosa ansiedad, ennui o apatía, envidia, vergüenza y un poquito de nostalgia. Esas son las emociones que vamos a estar hablando con relación a este contexto, y nos vamos a ir viendo una a cada una para que podamos ir identificando de qué trata la emoción, qué es lo que tenemos que ir determinando, el punto clave de esa emoción, y sobre todo un ejemplo que podamos nosotros utilizar en el mundo de las ventas. Así que sin más, vayámonos a hablar un poquito de las primeras 3 emociones que queremos nosotros identificar y cómo realmente podemos ir identificando este contexto. Así que, bueno, sin más ni más, vámonos a la emoción número 1. Empezamos con alegría, ¿sí? El motor de la energía positiva. En este punto clave, lo que hablamos de la emoción de alegría, dice que alegría es esencial en ventas, primero que todo porque una actitud positiva no solo mejora el estado de ánimo, sino que también se contagia a tus clientes. Y dice, mantener una energía optimista te ayuda a superar objeciones y a crear una experiencia de compra agradable. Y recientemente estuvimos en el Road to Shark Tank de Guatemala. Tuvimos la oportunidad de estar escuchando a Marco Antonio Regil, y algo que sí puedo garantizar y que él decide y tenía mucho sentido es que la energía supera a cualquier otra situación. Cuando estamos exactamente en igual de condiciones, quien tiene una energía alta va a superar las expectativas porque eso sí conecta. Y cuando hablamos de energía es esa emoción conocida como alegría. Y la alegría es esa emoción que nos produce y nos hace sentir joy, como dirían en inglés, que es esa conexión de lo que nosotros estamos haciendo. La alegría es determinante y eso es parte de la diversión que nosotros podemos tener. La diversión tiene como motor a esta alegría y que realmente nos hace sentirnos bien. Y algo importante que aprendí también del Chino Enríquez, y algo que no dije en la introducción, pero que es vital, es lograr diferenciar lo que es emoción de sentimiento. La emoción es lo que vamos a estar hablando. Esas son esas reacciones químicas del cerebro, lo que maneja nuestros comportamientos, pero el sentimiento es como nuestro cuerpo racionaliza la emoción. Y por eso se llama sentimiento, porque lo sentimos. Entonces es importante lograr identificar eso, porque la misma emoción puede tener distintos sentimientos para las personas. Alegría es la emoción y la felicidad es un sentimiento. Entonces depende cómo nos vamos a ir dando cuenta de esa correlación y cómo lo podemos aplicar al mundo de las ventas.
Cuando nosotros nos vamos al tema de la alegría, dice un ejemplo que nos dice de la siguiente manera. Imagina una llamada de ventas difícil, que si tú te mantienes alegre y enfocado en los beneficios para el cliente, es mucho más probable que logres conectar y cerrar la venta. Piensa en cómo el tono de tu voz y tu entusiasmo pueden transformar una conversación. Aquí quiero aplicar a lo que sucede en Crece el podcast. ¿Por qué? Porque muchas veces la información que nosotros compartimos a mí me encanta, de verdad, es algo que me emociona, me genera mucho compromiso, me enorgullece, me aplaudo. Cuando hay gente que me dice, Diego, yo ya te conocía, yo ya te había escuchado, de repente me dice alguien, mira, usé tu podcast de ejemplo y alguien me dijo que ya te había escuchado. Y la verdad que me emociona muchísimo, me llena realmente mi corazón porque esto que estamos haciendo, el tomarnos el tiempo de trabajar estos episodios, el poder generar valor con lo que a mí me pasa día a día con el mundo de las ventas, no solo es venir a enseñar, es compartirles mi experiencia y por qué esto para mí genera valor, libros, películas, entrevistas, que realmente nos ayudan muchísimo a poder entender de la mejor manera cómo podemos nosotros ir aplicando ese día a día y que nos genere valor. Es mi experiencia, te la pongo sobre la mesa con relación a la experiencia de otros autores o de otras fuentes y bueno, tú lo tomas en consideración de cómo lo aterrizas. ¿Qué tiene que ver todo este palabrerío con alegría? Pues que precisamente sería muy distinto que este podcast tuviera la siguiente connotación. Estaremos hablando de alegría. La alegría es una emoción muy bonita. Y realmente genera valor el poder hablar de alegría. Cuando nosotros hablamos de las emociones y la diferenciamos del sentimiento, son dos connotaciones distintas. Si tú logras notar eso, tiene una connotación bien distinta. Porque yo utilizo mucho énfasis en la voz, subo, bajo la tonalidad, hago énfasis en las palabras. Y me gusta tener esta voz, como dice Cristina, mi esposa, es la voz del puto amo. Porque suena como una voz de locutor. Pero de eso se trata, de poder conectar y transmitir energía a través de mi audio, a través del video, a través de lo que tú estás viendo o escuchando, y que tú puedas conectar con esta emoción que yo estoy generando para que tú logres aplicarlo en el mundo de las ventas. Yo no estoy diciendo de que siempre es como, oye, tengo un problema con el cliente, tengo que estar alegre. Pero sí, al final el tema de la gratitud, el ser agradecidos en ese contexto, el que tú tengas una alegría bien aterrizada y bien connotada, no significa que la alegría no esté involucrada hasta cuando está la tristeza. Y eso lo pudimos ver en la película número 1, que ahí sí hay un spoiler, pues ya llevas tiempo de que salió la primera película y entendemos por qué es tan importante que las emociones convivan. Y eso es algo que terminaremos hablando al final del tercer episodio, pero lo que sí te puedo decir es que la alegría puede generarte muchísimo valor y te puede dar muchos resultados a la hora de que tú puedes tener mucho más entusiasmo a la hora de conectar con tus clientes. ¿En qué negocio estamos? Estamos en el negocio de las relaciones. Y de eso se trata, de cómo nosotros podemos ir identificando de la mejor manera esta información para que nosotros podamos avanzar realmente en determinar cómo la alegría es vital para nuestras ventas. Siempre estar con una mentalidad optimista que nos permita llegar a muchos mejores resultados, pero sobre todo ese joy, o sea, esa emoción de alegría, es entender que estamos haciendo lo que estamos haciendo porque queremos o sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar lo que queremos alcanzar. Suena repetitivo, pero la alegría es una emoción espectacular y que tenemos que tener la maniobra puntual de poderla involucrar en toda nuestra vida diaria, en nuestras ventas de nuestro cliente externo, de nuestro cliente interno y en el cliente más importante, que somos nosotros y nosotras mismas. Vámonos con la segunda emoción. Vámonos entonces con tristeza, ¿sí? La tristeza, y nos dice que la tristeza, el punto clave es que nos recuerda que la empatía es clave en ventas. Entender y validar las emociones de los clientes, especialmente en momentos difíciles. Construye confianza y fortalece la relación. Y el ejemplo que nos da en este caso dice que un cliente puede llegar a estar pasando por un momento complicado financieramente y en lugar de presionarlo para cerrar la venta dice, ofrécele una solución ajustada a su situación actual, mostrando que realmente te importa su bienestar. Esto del tema de la tristeza también es determinante poderlo identificar, porque regresamos otra vez. Importantísimo es hablar del mundo de las emociones porque no nos enseñaron esto los que tuvimos la oportunidad de estar en escuela, en colegio, en universidad y ser de ese porcentaje mínimo a nivel mundial que tuvimos el privilegio de poder tener educación. Eso también sirve para que aquellos que en su momento no lo pudieron tener puedan encontrar también en esta fuente de información gratuita para todos ustedes. Información con respaldo para que ustedes puedan pues, trabajarlo y poderlo insertar en este mundo profesional o técnico profesional que es el mundo de las ventas.
Y si tuviste la oportunidad, pues también poder identificar que no nos enseñaron las emociones en el proceso previo a nuestro mundo de ventas. Entonces, cuando nosotros hablamos de tristeza, es una emoción que es catalogada también como negativa. Y si tú te vas a la película, en la película número 1, comenzamos a ver que alegría comienza a tratar de evitar que tristeza esté, porque cuando nosotros decimos alegría tiene que estar, tristeza nunca tiene que estar. No tiene que estar, no tiene que tocar, no tiene que existir. Y tristeza vivía constantemente, valga la redundancia, triste. Y no lográbamos que se involucrara en nada, decía alegría, porque todo lo quería manchar de azul y ese era el color que tenía tristeza en la película. O morado, no me recuerdo. Pero bueno, el tema es, la tristeza, junto con otras emociones que hablaremos adelante, pareciera ser que son emociones negativas y que no deberían de existir. Pero lo iremos recalcando y todas las emociones son muy importantes para poder entender la posición en la que estamos. Tristeza es posterior a cuando tuvimos un resultado, cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros comenzamos a hacer muchas cosas y en el final no logramos cerrar la venta. Cuando en algún momento dado no logramos conectar con el cliente, cuando en algún momento dado nos regañan nuestros jefes, cuando en algún momento dado sentimos que nos van a despedir, cuando en algún momento dado nos sentimos que estamos en el lugar que queremos, hay una inmensa tristeza que se siente muchas veces en la garganta. Tú tienes que analizar dónde lo sientes porque no necesariamente se siente en los mismos lugares, aunque posiblemente el respaldo psicológico dice que sí. Pero la tristeza también nos hace actuar de distintas maneras y comienza a traer otras emociones como la parte de Nui, o Nui creo que se llama, sí, se llama Enui, que es la apatía, que ya lo vamos a ver más adelante, pero unas emociones abren a la puerta a otras emociones. Y la tristeza es clave porque aprender a sentirse triste nos enseña también a aprender de esos momentos donde no hay tanta luz. Esos momentos en donde estamos en la sombra, donde estamos tristes, donde realmente tenemos que entender que hay que aprender a dejarse sentir. Y eso se los puedo decir yo de un aprendizaje exageradamente reciente. Yo te diría que no tiene más de 24 meses, si no es que menos. Pero a veces quisiéramos evitar y queremos empujar o algunas emociones porque nosotros decimos, yo no soy triste, yo soy súper alegre, yo soy una persona espectacularmente optimista. El hecho de que nosotros vivamos o querramos estar guiados o ser guiados por alegría no significa que las demás emociones no tengan su espacio en un momento y circunstancia precisa. Y dejarnos sentir nos ayuda. El mundo de las ventas es altos y bajos y eso te lo puedo garantizar. Yo te lo digo todos los días, ¿no? Cuando la motivación no está, la disciplina entra en juego. No todos los días son de alegría total. Hay días en que estamos tristes, cansados. Hay días en que tuvimos alguna situación compleja. Tuvimos un problema en casa, un problema con nuestros hijos, con nosotros, con nuestros padres. Y eso nos puede generar una tristeza muy fuerte. Y vuelvo a decir otra vez, ser persona está de moda. Por eso es que este episodio de las emociones para mí es tan importante porque tú tienes emociones, tu cliente tiene emociones, tu jefe tiene emociones, la familia tiene emociones, pero muchas veces la velocidad del mundo se nos olvida y no es que si lo olvidamos no tenemos emociones, sencillamente no somos conscientes y dejamos que navegar o nos dejamos navegar de manera automática. Por eso mismo, cuando hablamos de las emociones, en este caso, lo que nos dicta de una manera rotunda es permítete sentir tristeza. Cuando estés triste, cualquier emoción, yo una recomendación que les doy también y que me ha gustado muchísimo es escriban. Escriban cómo se sienten, por qué se sienten así, qué les hace pensar eso, qué es lo que surge, de dónde nace, para poder entender el origen y poder trabajar con relación a ese origen. Porque las emociones son muy buenas o fáciles de cambiarlas si nosotros tenemos conciencia de cómo gestionarlas. Y esto, precisamente, el mundo de las emociones es lo que entra muchísimo en la connotación de las objeciones. Porque las objeciones muchas veces están acá, en esta cosa que tenemos arriba de los hombros y que logramos nosotros querer racionalizarlas, pero hay una conexión en el espacio cabeza-corazón que tenemos que ir identificando. Entonces la tristeza es una emoción importantísima que la tengamos ultra mega recontra clara para que nosotros podamos ir avanzando en ese proceso. Vámonos con la siguiente emoción importante. La tercera emoción es conocida como el temor, ¿sí? Y ese es el miedo o el temor, pero en este caso temor, como decíamos Riley, tiene a temor para poderla preparar y prevenir de cosas que le podrían llegar a suceder. El problema es que temor va a ir muy mezclado con ansiedad, lo vamos a ir viendo de que pueda llegar a pasar algo malo. Y el punto clave de temor dice que el temor en venta se traduce en la importancia de estar preparado, preparada para cualquier eventualidad. Anticipar posibles objeciones y tener respuestas listas te van a permitir manejar situaciones difíciles con seguridad. Y nos provee un ejemplo, dice,
Antes de una presentación de ventas importante, realiza un análisis de riesgos. ¿Qué preguntas difíciles podrían surgir? ¿Qué dudas podría tener el cliente? Estar preparado para lo peor te da ventaja en cualquier negociación. Y eso es algo que yo creo que cuando la gente me dice, Diego, ¿por qué estudiaste Derecho si estás vendiendo? Yo les digo, miren, todo pasa por y para algo. Y a mí me encanta, no me arrepiento lo más mínimo de haber estudiado Derecho, me da una ventaja competitiva bien interesante en el mundo de los negocios. Pero algo que he logrado identificar es que cuando tú sabes cuáles son los peores escenarios, te puedes ir preparando para eso. Y una connotación muy importante en este contexto es poder identificar que a mayor nivel de inseguridad, te puedo garantizar que hay un menor nivel de preparación. O contrario, a mayor nivel de preparación, hay un menor nivel de inseguridad. O mayor preparación, mayor seguridad. Dilo como lo quieras decir. Pero el temor muchas veces es un miedo inventado de qué puede llegar a suceder. Es esa sensación ante lo desconocido de cosas que están fuera de nuestro control. Cuando nosotros en el método VAR, Vendedores de Alto Rendimiento, hablamos del mundo de las objeciones, mencionamos muchísimo el principio 90-10. Y el principio 90-10 es 10% es lo que sucede, 90% es cómo reaccionas a ese 10%. Y de eso se trata, estar preparados ante una situación y volver a entender. Ser persona está de moda. Cuando hay alguna objeción, puede venir desde una parte técnica o desde una parte emocional. Toda decisión es emocional, lo tiene que tener con certeza total. Pero cuando nos comienzan a cuestionar términos técnicos o situaciones técnicas, puede provenir en una falta de preparación en donde nosotros no logramos transmitir de la mejor manera la información para que el cliente estuviera totalmente certero de lo que estaba pasando. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros no estamos transmitiendo la información, comienzan a generar dudas, sesgos cognitivos, limitaciones, obstáculos para tomar decisiones. Y eso precisamente es la objeción. Si yo quiero tomar una decisión, el ser humano normalmente no es muy bueno para tomar decisiones, más ahora porque tenemos muchísimos escenarios. Y entre tantos escenarios no sabemos qué decisión tomar. Frente a nosotros tenemos a un vendedor, a una vendedora, a un asesor o una asesora que eres tú. Y en ese momento decimos, ¿será que esta persona me está diciendo la verdad? ¿Será que me está dando el mejor precio? ¿Será que es el mejor servicio? ¿Qué pasa si no sale bien? ¿Qué pasa si tomo la decisión y no van bien las cosas? ¿Qué va a suceder conmigo? Y comienza a haber un proceso de ansiedad que vamos a verlo en el siguiente episodio, en la próxima semana, pero que realmente comienza a darnos ese temor de decir, esto va a suceder, no va a pasarme esto. Entonces, temor lo que me dice es, me prepara ante las situaciones que pueden llegar a suceder para que si suceden yo esté preparado o preparada. Y de eso se trata. Este primer episodio tiene una connotación muy fuerte en el tema de las emociones, una connotación muy fuerte en la preparación, una connotación muy fuerte en las decisiones emocionales, una connotación fuerte en las decisiones asertivas que tenemos como seres humanos y que logramos identificar esas tres emociones bien determinantes que puede ser alegría, tristeza y temor, que nos va a dar un panorama completo de lo que venimos trabajando. No me voy a alargar porque quiero que podamos ir teniendo episodios, como les decía, mucho más al grano, que vayamos dirigidos con la información. Así que no te despegues porque la próxima semana continuamos con 4 emociones más para que podamos culminar en la tercera semana, en la última semana de septiembre, mejor dicho, con estos últimos episodios de la serie de los episodios 219, 220 y 221. Alegría, tristeza y temor vimos en este primer episodio, así que mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.